Buenas noches, yo espero que haya pasado un gran lunes lleno de actividades y ahorita es momento de reflexionar y de debatir varios temas importantísimos que han sacudido la vida nacional. Primero que nada me presento, soy Gabriel Ortega y presentaré a los compañeros que me acompañan el día de hoy, pero antes hacemos un paréntesis. Usted sabe que repudiamos por todas las cosas ser solo hombres los que discutamos en esta mesa de diálogo, pero Mónica Meléndez se tuvo que ausentar de último momento por cuestiones de salud. Tampoco se asuste, no es nada grave, pero sí un impedimento para estar aquí en el foro de Canal 28. Me acompaña este día el gran Jorge Holguín, la celebridad del derecho, mi amigo. ¿Cómo estás, Jorge? Gabriel, un gusto. Bienvenido. Estar aquí. Y que nos levante el rating en redes sociales. Sí, por supuesto, yo lo he visto. Gabriel nos ha bajado mucho el rating, entonces tuvimos que levantar refuerzos para poder equilibrar ahí. En dimitir a mi cargo. Gracias. Gracias por ser comprensivo. Exacto. Amin Anchondo, bienvenido. Muchas gracias, Gabriel. Nunca me había saludado de mano, estoy verdaderamente íbamos así chocándola. Exacto. Como chavos. No, son muy formales siempre. Pues antes Gabriel, de iniciar, porque Gabriel es de la vieja escuela, a continuación te cedo la palabra. Exacto. Y debemos de romper esa dinámica. Antes de iniciar, porque va a estar medio espeso este tema y sé que va a haber sentimientos encontrados y más con Jorge, que es un seguidor férreo de la 4T, quiero hacerles una pregunta que ya les hice el fin de semana. ¿Qué están viendo en Netflix? Y más tú, mi Jorge, que me hiciste una gran recomendación y quiero que la escuchen. La vi el día de ayer solo porque tú me lo pediste. Qué bueno que te gustó, Gabriel. Se llama Patriot Act. Es una persona de Estados Unidos con origen hindú. Es un tema que habla de la democracia, pero bajo diferentes contextos y puntos de vista. Se lo recomiendo, véanlo. Va a salir la nueva temporada ahora en noviembre para que estén ahí pendientes. Estoy muy consternado porque mientras te estaban enfocando a mí me está haciendo señas, pero no te entiendo. Estás moviendo mucho la mesa y distraes el argumento, sí, lo haces a propósito. Si jugáramos béisbol o fútbol americano, no podríamos coordinarnos. ¿Tú qué estás viendo? Yo estoy viendo, empecé justo ayer una serie de la Fórmula 1, de esta carrera que hubo en México hace una semana, que la verdad es que yo no le entiendo mucho a ese deporte y sacaron una serie que la verdad está bien interesante de cómo funciona pues, todo lo que hay detrás de la Fórmula 1, de las marcas, la ingeniería, la automotriz y todo eso está muy padre. Debe ser una gran empresa y con ganancias tremendas. Exacto, sí, es obviamente para todas las marcas y estaba viendo de los Ares también de Rusia, unos documentales bastante interesantes. Bien. Nada más no copies esas prácticas. Yo sigo viendo Breaking Bad. Llevo como 6 veces que la veo. No te creas, que yo sí soy un viejito. Es una buena serie. Yo voy repitiendo todo. Oigan, eres un viejito. El 17 de octubre fue fatídico para todo el país por varias razones. La primera, se notó que no existe una coordinación plena entre las instancias civiles de seguridad, pero también de los mandos militares. La segunda es un presidente de la República que se nos ausentó en un momento de crisis por abordar un avión comercial. Y la tercera y más grave es que dejaron libre al hijo del narcotraficante más afamado en los últimos años en México y no precisamente por su bonanza o por sus buenas acciones. Vamos a hacer una recapitulación de todo lo que sucedió desde el 17 de octubre hasta el 1 de noviembre. Vamos a analizar cuál fue la postura oficial del gobierno federal y qué les pareció a todos ustedes, pero también vamos a ver qué es lo que sucedió en una de las declaraciones que a mí me parece trascendentales en todo lo que va del sexenio, que es el discurso que pronunció el general Carlos Gaitán Ochoa, ex subsecretario de la Sedena en el sexenio de Felipe Calderón, haciendo un llamamiento al presidente de la República porque se sentían agraviados después de todo lo que sucedió en Culiacán. ¿Qué les parece si para iniciar vemos el video de la detención de Ovidio y me encantaría que comenzáramos a ver cada una de las deficiencias que hubo en este operativo? Ojo. Empezaste a hablar como Andrés Manuel y me distraje. Sí, se me fue una pausa tremenda ahí. Exacto. Sí, es que se contagia, es peligroso. Es la forma de hablar de Quiero aclarar que nosotros no somos expertos en seguridad, pero al menos yo siempre he hecho el intento porque además es uno de los grandes temas que me interesa de leer a personas que se dedican a eso y que tienen una gran carrera. ¿Les parece en su producción si vamos con el video y luego empezamos a analizar? ¡Llévatelo, vamos! ¡Sal, Ovidio!
Salga. Vente, tranquilo, señora. Muéstrame las manos. Ven, hermano. Enseña tus manos, hermano. Ven, tranquilo, señora. Ven, rapidito, venga, tranquilo, salga aquí, venga. Tranquilo. Pase, por favor. Salgan los tres, tranquilo. Aquí, señor. Tranquilo. Listo, pongan aquí tus manos, señora. ¿Traes armas? No, él no tiene nada que ver, oiga. Dile a la gente que pare todo. Sí, bueno. Espérame. Señora, tranquilo. ¿Pero qué pasa? No, ¿qué va a pasar? Ya le estoy diciendo. Dile a tu gente que pare todo. Dile a tu gente que pare todo. Dile a tu gente que pare todo. ¿Listo? ¿Ya? Sí, no va a pasar nada, tranquila. Tranquila, señora. Señora, no pasa nada. Pásale para acá, ayúdame. Sí, no se preocupe, señora. Ayúdeme. No somos delincuentes, señora. No se preocupe. Estamos bien. Tranquila. Manténla, güey. Mantén. Manténgala ahí. Señora, está encima del jefe. Tranquila, ven, trátalo. Ahí es donde está haciendo la llamada. ¿Cuánto tienes gente adentro? No tengo todas mis hijas, Que oiga. paren. Diles que paren todo. Ya. Un poquito más de visibilidad. ¿No veo más? Contigo. Ya no alcanzo a ver más. Pásame cinta, güey. No puedo, ya. Oiga, ya paren todo, oiga, ya paren todo. Ya me entregué. Ya paren todo. Eso es lo que está estableciendo él en el teléfono. Tranquilo, por favor. Que me retire. Ya esto es derecho, ¿verdad? Pero ya, dígales, pues ya no quiero ya no quiero que haya desmadre. Ovidio, páralo. Ya no quiero que haya desmadre, por favor. Este video es más que revelador. Lo primero que llama mi atención es la señora que sale con total calma, interviene, le pide a los policías que por favor se calmen y consultando con varias fuentes policíacas. En cualquier operativo no le pides permiso a una señora de que se haga para un lado, abajo, esposada y para arriba de la unidad. No te puedes arriesgar a que la señora traiga un arma, a que las personas que están en el interior también arremetan en contra de los elementos. Creo que lo que vimos ahí fue exactamente cómo no se debe hacer un operativo, porque además iban por una de las personas más peligrosas. Algo que interesante que me llamó la atención es que hay solo 8 elementos, ¿no? Digamos que las circunstancias se habían presentado para que solo estuvieran los 8, pero 4 están nada más con este chavo Ovidio y con el otro detenido. Pero son 4 nada más con ellos 2 y los demás están. Pero dos en además la a puerta. mí me encanta el que sale hablando por teléfono de la puerta así como que aguanta, pedí una pizza, dejas algo por ella y me regreso. No, a ver, la verdad es que no hubo, y qué bueno que no hubo agresión a la hora de la detención por ninguna parte, porque sí, el problema de este tipo de detenciones es cuando siempre hay un riesgo latente que haya una agresión con armas, ¿no? O sea, que respondan ante la detención con algún tipo de balazo. Cuando detuvieron a el Chapo Guzmán en un operativo también en Sinaloa, en una de las ocasiones no hubo un solo balazo, ¿no? Se dio con inteligencia, se dio de esta forma. Ahora, pues al parecer se estaba dando en ese sentido, sin embargo, pues hubo llamadas telefónicas que lograron detonar toda la situación que pasó en Culiacán. Pero a mí lo más preocupante del tema son las versiones que sacó el gobierno federal, y todavía esta semana, por eso creo que estamos retomando el tema, esta semana salen a dar como la versión oficial en una rueda de prensa. Y la verdad es que esa versión oficial pues deja mucho que desear, y al contrario, ¿no? Se cometen graves errores que ponen en jaque las instituciones nacionales. Traemos el orden cronológico de cómo sucedieron los hechos. No lo voy a leer por economía de este programa, pero todo inicia por una orden de detención y extradición del gobierno de Estados Unidos. En un primer momento, el 2 de abril, es cuando el gobierno de los Estados Unidos, a través de una corte en Colombia, hace esta solicitud al gobierno mexicano. El gobierno mexicano radica, acepta y comienza el proceso. Eso quiere decir que de esto se tenía conocimiento desde hace 7 meses, que se encuentra con la primera de las declaraciones de Durazo, porque él dice que no había esta orden, que no existía una orden de aprehensión. Una vez que se da y se agotan los medios procesales, que también sería ocioso mencionar, el operativo inicia a la 1 de la tarde, el 17 de octubre.
A las 2:50 de la tarde, cuando entra la primer patrulla de la Guardia Nacional, es cuando dan llamado a la superioridad porque están siendo amenazados con armas de fuego. Hasta ese momento no se había hecho ni un solo disparo. A ver, a mí lo que me preocupa... Esos son datos que dieron ellos en la rueda de prensa, Sí, ¿verdad? totalmente. O sea, los datos que están dando No son los estamos- datos oficiales que dio el gobierno en la mañanera de Andrés Manuel. La única modificación que ha sufrido esta hoja es un pequeño rayón de marcatexto, pero es versión totalmente oficial. Ay, como si estuviera en rueda de prensa. Sí, o sea, aparte, que traigas el documento auténtico. Ese es un tema. La verdad es que hubo muchas versiones. Desde que sucedió el hecho, que pues empezó obviamente el pánico en Sinaloa. Seis versiones a mí. 6 versiones que se tienen en una relatoría, ¿no? Ahorita, sin embargo, pues cuánto hubo detrás desde los tweets de Durazo en ese mismo día, para mantener la calma, todo lo que estaba sucediendo, las versiones que dio Andrés Manuel, la versión que dio el secretario de la Defensa Nacional, la versión que dio el propio gobernador de Sinaloa, fueron muchas y el problema es que todas fueron diferentes. Y todavía a 2 semanas del hecho salen a dar como la versión oficial, que no es ninguna de las versiones anteriores, y además con una serie de riesgos impresionantes, ¿no? Desde dar el nombre de la persona encargada de llevar a cabo esta operación. Esas son cosas que no deben de suceder y que yo creo que son de este descontrol de las mañaneras, de querer reaccionar ante las preguntas de los medios, donde Andrés Manuel sale con este tipo de datos que no deben de informar. Jamás. Y ustedes son abogados, ¿no? Ustedes saben cómo son los procesos, pero más allá del tema del proceso, el hecho, a ver, y ahorita mencionaste una cosa, es o no una operación que la pidió Estados Unidos. Sí. Y en caso de que fuera una operación que la pidió Estados Unidos, ¿por qué Estados Unidos está dando indicaciones a un país que no es él? A ver, es que Ese es un gran eso es tema. lo que no nos han aclarado. Además, ¿cuál fue la participación de las autoridades de Estados Unidos en el operativo? A nosotros nunca nos han dicho cuál fue y cuáles fueron las implicaciones del gobierno estadounidense. Lo único en lo que ha figurado Estados Unidos es en el primer momento, el 2 de abril, que piden una orden de detención con carácter de extradición. Hasta ahí. Pero ya no nos dijeron cómo participó, ya no nos dijeron por qué. Justo esa es como otra cosa que me llama la atención, ¿no? La imposibilidad del gobierno de comunicar algo. O sea, desde el hecho de que Andrés Manuel no podía comunicar a su equipo las instrucciones de qué hacer durante el enfrentamiento, ¿no? Porque iba en un avión comercial donde no había teléfono, etcétera, etcétera. Y cómo, pues, los elementos o el secretario de Seguridad se ve obligado a tomar una decisión sin a lo mejor el 100% consentimiento del presidente. Podemos poner el video sin audio a producción para hacer 2 precisiones que me llaman mucho la atención. Todo detenido tiene derecho a una llamada, tiene prerrogativas, sus derechos fundamentales se le deben de respetar. Pero Ovidio Guzmán López, en ningún momento se le leyeron sus derechos. Los elementos de la Guardia Nacional y Policía Ministerial se referían a él como Ovidio. Sí, Ovidio, por favor. Ovidio, porfa, echando la mano, no queremos broncas. Se referían a él por su nombre, algo que no sucede en ningún operativo, en ninguno. Segundo lugar, instan a Ovidio a que le hable a sus hermanos, a Iván Archibaldo y a la otra al otro hermano, no recuerdo el nombre, para que haya un cese a las hostilidades. Algo también que jamás nos podríamos haber imaginado. Ahí está la señora que les comentaba, en otro operativo, hasta de una policía municipal de la ciudad más pequeña, esa señora estaría detenida en este momento. Sí, la verdad es que a mí sí me dio mucha tristeza ver cómo le hablaban las autoridades a ellos, ¿no? Como pidiéndoles, por favor, que no fueran a hacer nada, que no reaccionaran violentamente, que por favor se calmaran y que por favor les hicieran caso, ¿no? Cuando debería ser exactamente el contrario, ¿no? O sea, donde las personas estarían pidiéndoles por favor a las autoridades pues, que su actuar fuera diferente. Entonces, sí hay un cambio de papeles bien cañón ahí. La verdad es que eso me sacó de onda al ver ese video, y sobre todo que luego ves detenciones que hace la policía y es totalmente en otro sentido. Ahora, el riesgo que había en esta operación pues era enorme. O sea, ellos sabían qué estaba sucediendo ahí, desde la persona que está pues con el celular, que le hayan permitido estar hablando quién sabe con quién, y esa llamada pues detonó muchas cosas. Claro. O sea, esa llamada en realidad estaba generando un caos en el país
y ellos estaban permitiéndolo como si nada estuviera sucediendo. Y algo interesante es que cuentan con más cámaras y nada más pues mostraron las imágenes de uno de los cascos de los militares. Ajá. Y otra cosa que yo veo son dos cosas, ¿no? O sea, a lo mejor incapacidad de los elementos para llevar a cabo el operativo y pues la carga política de la decisión de liberar a este chavo Ovidio. Que es una de las cosas que nunca respondieron, ¿no? No, jamás Le han preguntaron a Andrés Manuel quién y con quién, o sea, con quién negociaron y quién dio la orden de liberarlo. Porque todos estamos de acuerdo en que tuvo que haber un intermediario Claro. del gobierno. Totalmente, Para pues, que ¿con quién sucediera hablas? eso. ¿Con quién hablas? Ni modo que sea un diálogo nada más unilateral. Sí, lo que sí no estoy de acuerdo es que la carga política, o sea, ciertamente el ejército se va con cierta carga política de la decisión tomada, ¿me explico? Ah, claro. El descontento de la gente con el ejército, Jorge, siendo que realmente no son los culpables. El más maltratado en todo este cochinero es el ejército, Exacto. una de las instituciones más prestigiadas y de las pocas que nos quedaban. Exacto. Es cierto que han cometido atropellos, es cierto que han ocurrido arbitrariedades, muertes, desapariciones forzadas, donde está inmiscuido el ejército mexicano, pero es de lo poco que nos quedan y están dedicados a acabar con ello. Y tienen la credibilidad, es de las instituciones con mayor credibilidad que hay en el país y pues se va a ir perdiendo poco a poco con ese tipo Y de es hechos, interesante porque obviamente existe como un o sea, el no cumplir una misión, eso va a llevar un descontento en cualquier equipo, ¿no? El no cumplir un objetivo va a llevar un descontento, una molestia, una tristeza en cualquier equipo. Te frustras. Sí, claro. Y te enojas con tu mando. Claro. Porque, oye, te arriesgas el pellejo de meterte Totalmente. al nido de los malandros. Lo detienes, lo encuentras, lo detienes, haces labores de inteligencia y tu mando, en vez de respaldarte, te da la instrucción de que lo dejes ir. Ahora, el tema, y creo que es el tema al que vamos a ir hoy, y porque esto lo platicamos también hace ya algunos programas, pero es, o sea, la respuesta del gobierno y cómo intentan calmar las aguas y que la verdad es que no están respondiendo las preguntas de entrada, ¿no? O sea, ¿quién negoció? ¿Quién dio la orden? ¿Por qué dieron el nombre de la persona encargada de este tipo de operativos? ¿Qué sigue? ¿Quién pidió la detención de Ovidio? ¿La pidió Estados Unidos o es una estrategia del gobierno federal? O sea, yo quisiera escuchar esa parte, ¿no? Si no es parte, por ejemplo, con el gobierno de Calderón, que muchos ha criticado por este tipo de cosas, pero mínimo te decían, tenemos 300 objetivos y vamos por estos 300 objetivos y sabías que era parte de una estrategia Hasta en la tele los de tienen, detenciones, ¿no? exacto. Y ahorita no sabemos, a ver, ¿hay una estrategia para detener personas o no hay una estrategia? ¿O es darle paz a todo el mundo? ¿O alguien tomó una decisión errónea al tratar de ir por Ovidio y no era el plan? O sea, ¿cómo fue realmente esto que hay detrás? Y son dudas que tal vez nunca vayamos a responder, porque por más, y eso es algo bien importante que tenemos que contextualizar en lo que está pasando en México, que haya una línea de diálogo entre Andrés Manuel y los medios todos los días, no implica que haya información. Claro. Porque podemos durar aquí hablando horas sin decirte nada. Y eso es lo que está pasando. Porque podemos tener una mañanera y sí, mucho podrá decir el presidente, no, es que yo tengo un contacto que no existía antes y dense de glorias y dense de santos y dense por agradecidos de que yo esté aquí frente a ustedes respondiéndole preguntas. El tema es que no está respondiendo nada. El tema es que aparte hay reporteros como este señor, no sé cómo le dicen, que es muy chistoso, que se levanta y le pregunta por el béisbol cuando está sucediendo el momento más crítico que ha habido al menos del sexenio. Entonces, no, que tengamos a un presidente todas las mañanas en una rueda de prensa no implica que haya información y no implica que el presidente esté rindiendo cuentas. La semana pasada leí una nota en Sin embargo donde mencionaban en porcentajes, que no lo recuerdo y no quiero dar un número hacia el aire, donde la mayoría de las personas que están en la mañanera ni siquiera son periodistas. Es que eso sí. es más grave todavía. Oye, ¿a quién se le ocurre? Dime a quién se le ocurre a un personaje tan chistoso, porque va vestido de una forma muy peculiar, preguntarle por el béisbol el día que están discutiendo sobre el operativo de Sinaloa. O sea, esas cosas claro que están planeadas y claro que están hechas para desvirtuar la conversación y claro que están hechas para que Andrés Manuel tenga una escapatoria y dure hablando del béisbol por mucho tiempo. A ver, y no es el problema el béisbol. El problema es que no queremos tener un presidente de la República hablando de cosas tan banales cuando tienes el mayor caos de seguridad que ha habido en lo que va de ese periodo. ¿Tú crees que tenga que ver algo comunicación social y la vocería de la presidencia de la República? Puede ser. Sí, claro. Puede ser que le es lo mismo, línea, es el mismo tema de las acreditaciones, ¿no? Exacto, ¿a quién como se la las das y a quién se arbitrariedad las de a quitan? quién se la da y a quién se las quitan. Siempre recuerdo así cuando veo algún video de una mañanera, me imagino el video ese del meme donde está una señora con una casa incendiándose y le echa el balde de agua, ¿no? Pero parece que le echan gasolina en la mañanera.
No, la verdad es que sí. Y de hecho platicaba hace poquito con un compañero, gran amigo, que él ha tenido la oportunidad de estar en una mañana, y le dije, oye, ¿cómo es el proceso de acreditación? ¿En realidad te piden que seas un medio de comunicación o no? ¿Se batalla, no se batalla? ¿Puedes preguntar? ¿Eres libre? Ya me dijo que sí hay un reglamento, pero es un reglamento muy básico, pues, o sea, que sí hay libertad. El tema es que, pues, al fin de cuentas, Andrés Manuel es el que escoge quién pregunta. Entonces, pues, obviamente tienen seleccionadas o conoce ya gente para ese tipo de preguntas. Pero también me comentó que es de fácil acceso para cualquier medio de comunicación ir a la mañanera, y que lo que es más complicado, pues, es la acreditación permanente, ¿no? De que vas a estar yendo todos los días. Ustedes hasta el 31 de octubre conocían al general Verde Montes. No, que Pues, fue el pues está excelente que no lo conocieran. Exacto. De hecho, parte de su encargo es eso, que nadie lo conozca. Totalmente. Él está encargado de la información y el análisis del narcotráfico en México. Imagínense el nivel de exposición al que lo sometió el presidente de la República y el general de la Sedena al mencionar su nombre en la mañanera, acusándolo de que él era el responsable. Él no es. Él es otra persona. Ahorita le vamos a poner una serie de imágenes para que sepa quién no es. va a adivinar usted quién es. No, ahorita vamos con nosotros sí protegemos el anonimato. Exacto. un pequeño error. No, pero la verdad es que fue un vamos gran con error él. del presidente el haber sacado el nombre. Por supuesto que fue un error. Pones en riesgo a la familia, pones en riesgo a sus colaboradores, pones en riesgo la estrategia de seguridad contra el narcotráfico. O sea, al menos ya todos los grupos criminales, desde el Cártel Jalisco Nueva Generación hasta los Zetas, el Cártel de Juárez, ya saben quién es el encargado de la estrategia y la información de la persecución a los narcos. Oye, yo sigo por ahí varias páginas de Facebook de la milicia, ¿no? Y se ve que hay un descontento, ¿no? Y justo era una de las críticas más fuertes que le hacían, porque ese comandante o general, creo es muy querido en las Fuerzas Armadas, y pues tupían al presidente por haber dicho su nombre. Y es que en este momento iniciamos el viaje a las entrañas de la milicia, cortesía del señor Jorge Holguín, porque el 1 de noviembre se da un desayuno interesantísimo que también empezó a marcar la pauta. ¿Hay video de eso? ¿Del desayuno? No tengo tanta exclusividad. Ahí la llevo. Tanta información. Vamos trabajando, sí. Pero ese día se reúnen generales y altos mandos de la Sedena. Cada mes y medio se reúnen. Tampoco fue que se reunieran para ver qué había sucedido en Culiacán, porque cuando ellos se retiran, tienen una facultad de fungir como asesores del comandante supremo, del presidente de la República y del general que esté a cargo de la Sedena. Bueno, en esta reunión hubo un discurso interesante, un discurso que puso a muchas personas de la 4T muy tensos. Y ahora sí vamos a poner la foto del general Ochoa Gaitán, que usted va a ver en la pantalla. Quiero que lo identifique, porque esta persona también vino a mover todo el tapete de la agenda. Dio un discurso muy poderoso ante el presidente de la República y ante los mandos de la Sedena, donde mencionó que los militares se sentían agraviados después de la actuación del Gabinete de Seguridad en Culiacán. Esta persona también, hay que decirlo, y voy a ser muy respetuoso, yo pienso que los soldados no son ni panistas, ni morenistas, ni priistas. Los soldados son personas valientes que se la rifan desde muy temprana edad para proteger a la nación y que tienen códigos de mando y códigos de ética clarísimos. Son muchos más los buenos que los malos, sin que eso exima las responsabilidades de los malos. Bueno, esta persona pronunció algunas frases que a mí me llamaron mucho la atención, y como no quiero atreverme a cometer alguna imprecisión, me las traje. Voy a durar nada más 17 minutos en pronunciar. No, Gary, por favor. Él dice: la sociedad está polarizada políticamente porque la ideología dominante, que no mayoritaria, se basa en corrientes pretendidamente de izquierda. Nos preocupa el México de hoy. Nos sentimos agraviados como mexicanos y ofendidos como soldados. Pues la verdad es que son palabras... Es un mensaje muy duro. Y es pregunta, a raíz de esto fue como inició todo el proceso de decir que un posible golpe de Estado... Sí, ahí iniciamos toda esa narrativa. Es que si yo había escuchado esto, pero no me quedaba claro si este había sido el único discurso o hubo otro, porque esto sí se supo que fue en un desayuno, en una comida con los altos mandos del ejército,
y que se pronunció este discurso y que estaba presente incluso el general secretario en esta reunión. El presidente estaba Ahora, ahí qué fuerte que esto se haya discutido. Andrés Manuel estaba en esa. Sí, claro. ¿Sí? Él es que para eso se hace este tipo de consejo. Órale. Para asesorar y conocer qué es lo que están haciendo. Órale. Bueno, no sabía esto, pero qué fuerte que haya hecho esto. Pero además que luego revivió como después, porque esto fue hace ya una semana o más, y de repente empezó a salir el tema ya de la respuesta de Andrés Manuel ante una pregunta sobre si se estaba gestando un golpe de Estado. El 1 de noviembre. Yo creo que sí, Fue el desayuno. ya en estos, sí, y lo del golpe de Estado lleva 2-3 días. Sí, ahora, desde antier, más o menos. exacto, ahora el tema es, pues qué grave que estemos hablando de esto, qué grave que haya llegado este discurso a ser tan público y tan discutido, y ya incluso en las mañaneras, ¿no? Porque es algo muy grave. O sea, ahorita lo decimos como si nada, un golpe de Estado, pero un golpe de Estado estás hablando de tumbar al país, ¿no? Tumbar las instituciones, tumbar lo que se ha crecido democráticamente, y creo que también es un gran error el que se esté hablando tan a la ligera de un hecho tan que puede perjudicar tanto al país. Es que yo te entiendo que te conmociona porque está canijo. Estamos hablando de retroceder como 30, 40 años. Es más, O mucho más, ¿no? Mucho más. A ver, un golpe de Estado es apoderarse del poder a través de métodos violentos. Exacto. Es eso. Exacto. Y sobre todo proveniente del ejército. O sea, el ejército es el que... O fuerzas rebeldes. Exacto, pero ahorita en este momento pues no existe una fuerza rebelde que pueda hacer Sería eso. Pero el sí ejército, es algo ¿no? bien peligroso, porque tampoco estamos en un momento de esta magnitud, ¿no? Que se pueda estar gestando y, a ver, tomó protesta antier el gobernador de Baja California, que lo votaron por 2 años y tomó protesta por 5 años. Estamos viviendo procesos así muy, muy tristes y de mucha alarma. Sin embargo, pues el país tampoco está como para estar hablando de un golpe de Estado así tan a la ligera. Que el ejército esté ahorita agraviado, tienen totalmente razón. O sea, el ejército es de las instituciones más respetadas, pero además es la que actúa conforme a órdenes y es la que actúa conforme a una jerarquía de lealtad impresionante, ¿no? El ejército es lealtad. Y ellos no tomaron la decisión de hacer lo que sucedió, al contrario, ellos hicieron su chamba bien hecha. Y a la hora que les dicen liberen a Ovidio por una negociación política o por algo, es donde el ejército se siente agraviado. Pero sí, hablar de un golpe de Estado se me hace bien fuerte. Bueno, hay algo que quiero preguntarles y me imagino y sé que ustedes son voces autorizadas. ¿Creen ustedes que el instaurar la narrativa del golpe de Estado es un distractor de Andrés Manuel? ¿Cómo la ven? No, yo no creo que sea un distractor. Yo creo que él sí piensa que puede estarse gestando ¿Crees que tenga miedo, que se sienta temeroso? Te voy a decir por qué. Yo creo que el enojo de las Fuerzas Armadas viene desde que el ejército mexicano se tornó a la Guardia Nacional y salen a las calles, ¿no? Creo que en cuanto a la operatividad de la institución, ellos estaban contentos y felices como orgánicamente estaba instaurada el ejército mexicano. Creo que sí puede ser... Lo veo más de verdad que el presidente sí crea que se está gestando un golpe de Estado, pero también es una estrategia comunicacional. Un aviso, siento que de estarse gestando, él ya está enterado. Voy en 2 puntos de lo que dijiste. El primero de ellos, el día de hoy Javier Risco escribe un artículo que me llama muchísimo la atención, donde dice, los soldados, ahora que se mudaron a la Guardia Nacional, jamás se imaginaron hacer las actividades que les están poniendo. Están desde deteniendo a migrantes en las fronteras, sirviéndole a Donald Trump de patrullas, hasta inhibiendo la entrada de Ubers a aeropuertos. Eso es lo más grave. A ver, la Guardia Nacional se creó constitucionalmente para ciertas cosas. No para ir a detener migrantes a la frontera sur, ni tampoco para estar deteniendo Ubers ni taxis. O sea, imagínate eso. Ellos están entrenados para detener, para matar, incluso en una guerra, para proteger el territorio nacional. No para ir a ver si están subiendo Ubers o no personas al aeropuerto. Hazme el favor. Ese es el problema. Cuando las instituciones las desvirtúas, es como si pusieras al Instituto Mexicano del Seguro Social, al IMSS, a dar clases, ¿no? O a los maestros a curar enfermedades. Pues no, no están hechos para eso, ni están educados para eso. Cada quien tiene un ciclo, una función, y sobre todo en un sistema como el que tenemos, que los servidores públicos solo pueden hacer lo que la ley dice textualmente. Entonces, el problema es que Andrés Manuel ya los agarró de, vete tú para allá, solucioname esta bronca, haz esto, muévete para allá, y el ejército dice, oye, no es mi chamba, ¿no? Porque además, como no hacen bien su trabajo, porque no están capacitados para ese tema, pues se les va encima
la gente y los medios y todo lo que sucede. Ese es el gran problema. Me imagino en este momento un soldado que tiene el anhelo de resguardar la soberanía nacional y lo mandan a un aeropuerto a cuidar Uber, que no entren. No, pues es que son como la guardia de Pues el brazo armado, sindicato ¿no? de transportistas de Ciudad de México, ¿no? O sea, pues si lo... Sí, se convierten, exacto. Se convierten en eso. Sí, pues por intereses políticos. Exacto. Hay Ahora, que decirlo también. Yo creo que lo que hace Andrés Manuel es presumir su legitimidad con el tuit que pone, que lo leo textualmente, dice: Chale. La transformación que encabezo cuenta con el respaldo de una mayoría libre y consciente, justa y amante de la legalidad y la paz, que no permitiría otro golpe de Estado. O sea, él dice que tiene la mayoría de personas en el país que no permitirían que se gestara un golpe de Estado. Yo creo que este tuit está de más, de entrada, o sea, que un presidente hable de que... Porque también es un reto, ¿no? O sea, está retando también al sentido de, a ver, yo tengo más gente que no permitirá que nada me sucediera. Esos golpes de superioridad... Totalmente Y innecesario. esas ínfulas de superioridad, pues no vienen al caso, y menos en un tuit presidencial. O sea, eres el presidente de la República, no estás ni en campaña, ni estás en una mesa como estas para estar debatiendo al tú por tú como si nada. Eres el presidente de la República, el representante de los mexicanos. No puedes permitirte meter en la narrativa de un golpe de Estado en un país que está exigiendo certidumbre para crecer la economía. La economía estamos por al cero, supuesto. creciendo al 0%. 0%. ¡Cero! ¿Por qué? Pues porque no hay inversión, no hay desarrollo, nadie quiere generar más empleos, pues porque tienen miedo. Ahora, ¿qué pasa si el presidente llega y dice, ¿saben qué? Si hay un golpe de Estado, yo gano. Oye, espérame. Ese es un tema que no no ni siquiera de tocar tú, ¿no? Y es que es algo con lo que siempre se ha ostentado nuestro presidente, ¿no? Con la calidad y superioridad moral ante todos, ante cualquier opinión, ante cualquier medio. Y eso es algo que está mal, porque siempre sus opiniones son con base en esa idea, ¿no? Que él es superior a todos y lo que dice Sus él 30 está millones bien. de votos. Ajá, exacto. Totalmente su legítimo. legitimidad. Ajá. Y es algo muy presumible. A ver, también Andrés Manuel hizo algo bueno. Puso en el contexto situaciones reales en el país. A ver, sus ideas son buenas. Él tiene una muy buena percepción de que tenemos que erradicar la pobreza, tenemos que combatir la delincuencia, tenemos que mejorar la economía. Pues todos tenemos eso. No, es totalmente el tema es que sus métodos no funcionan. Es totalmente presumible, pero yo creo que ya debe estar ese tema como fuera del discurso, ¿no? Ya queremos ver Pues es que, más Jorge, acciones. ¿No te interesa que hayan votado 30 millones por él mientras están matando a una cuadra de tu casa? ¿No Exacto. te interesa cuando no hay crecimiento económico? Los Exacto. 30 millones pasan al Sí, la término legitimidad secundario. ya. O sea, eso vale gorro en la vida cotidiana de las personas y es algo que no ha entendido Andrés Manuel. Y un punto que hay que decirlo, a ver, el contexto nacional es se está creciendo al 0% a nivel nacional. El estado de Chihuahua creció al 4.4%, es el estado que más creció económicamente, es el único estado del país que trae este desarrollo. Imagínense cómo está el país. Si aquí el movimiento de lana se siente que ha disminuido, hay menos carros circulando, hay menos gente en las plazas, véanlo en sus ciudades, ¿no? A nosotros nos están escuchando ahorita en diferentes ciudades del estado, se siente cuando la economía empieza a caer. Y en Chihuahua todavía estamos creciendo al 4%. Imagínense ustedes cómo están los estados del sur del país que están creciendo negativamente, como se dice en política, pero están decreciendo, ¿no? Yo hago una invitación muy amable, porque yo ya no quiero polémicas con la 4T. Al menos no hoy. Ok. Mañana ya será otra historia. Analícelo usted, persona que nos está viendo, sin fanatismos, sin sentimientos hacia Andrés Manuel. Vamos por mal camino y hay que decirlo. Y también hay que reconocer los aciertos. Pero es preocupante lo que está ocurriendo en el país. La prensa también va implicada, pero eso vamos a platicar en el siguiente corte. ¿Qué les parece si reposamos un poco, tomamos aire un minuto y regresamos con un video que a mí en lo particular como reportero me conmocionó? Vamos a un corte y regresamos.